Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues se equivoca la dirigente de Acción Nacional en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, pues en la necesidad de tener la razón en su debate, termina reconociendo que Acción Nacional siempre se ha esmerado en cuidar, en proteger, en defender a los delincuentes. Gerardo Rincón, abogado de Joaquín Guzmán, aseguró que todas las cartas atribuidas al capo y presentadas ante autoridades de Estados Unidos o del gobierno de México son falsas. Sí, estas cartas que hemos estado viendo en redes sociales circular, en donde el Chapo Guzmán le pide ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ser repatriado, para ser juzgado en territorio mexicano, dice el abogado que son completamente falsas, y yo quiero comentar ahorita algo al respecto. El abogado del Chapo Guzmán también afirmó que cuenta con los nombres de 32 políticos que presuntamente tendrían vínculos con el crimen organizado. Yo nada más les voy a decir una cosa. El Chapo Guzmán está siendo utilizado por Donald Trump, por el gobierno de los Estados Unidos, para tratar de doblar a Morena, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda al respecto. El periodista Luis Chaparro nuevamente vuelve a afirmar que el avión donado a un museo donde fue trasladado el hijo de Chapo Guzmán y el Mayo Zambada contiene elementos que apuntan a una presunta participación del gobierno de Estados Unidos. O sea, nuevamente se vuelve a confirmar, fue Estados Unidos quien planeó el traslado, fue Estados Unidos, precisamente el FBI, quien se llevó a estos delincuentes de territorio mexicano. Y no estamos defendiendo a los delincuentes, jamás lo vamos a hacer. Pero esto te habla de que hubo engaños por parte del propio embajador de Estados Unidos, en aquel entonces, Ken Salazar, al gobierno federal del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hace unos momentos en la mañanera afirmó que existen dos posibilidades: que se haya vulnerado la soberanía nacional o que alguien no esté diciendo la verdad. Aquí se los dijimos, hay caballos de Troya dentro de Morena. ¿Y por qué digo de Morena? Porque es quien ostenta la gubernatura de Sinaloa. Y ahorita vamos a entrar en detalle. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también cuestionó acerca de quién es el que está mintiendo, ya que el embajador Ken Salazar, como les acabo de mencionar, dijo que Estados Unidos nada tuvo que ver con la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos. Dijo que no tuvieron nada que ver, siendo que hoy se revela por boca del propio FBI que ellos comandaron la operación que dio el traslado de este delincuente. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y quiero que empecemos escuchando a los panistas, porque los panistas no necesitan enemigos, solitos se terminan empinando. Dice la dirigente del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, que sí, efectivamente, el PAN se encarga de proteger a los delincuentes. Siempre de frente al crimen organizado. Estoy convencida que entre todos podríamos encontrar una buena ruta para que volvamos a tener paz en nuestro país. Y de verdad, decirlo. Doy, por supuesto. Los que incendiaron este país, hombre, por es favor. que qué ironía. Hace un momento me estaba diciendo Lilia que teníamos una Pax Narca y entonces incendiamos al país. Pues pónganse de acuerdo entre este movimiento. Lo cierto es que nosotros defendimos siempre de frente al crimen organizado. Ustedes lo tienen protegido con Rocha Moya. Sí, porque nadie espera. Qué bueno que haya reconocido, en Milenio que siempre defendieron al crimen organizado. Creo que te Lo acabas de decir. La traicionó el subconsciente. La panista dice: nosotros siempre hemos protegido al crimen organizado. A decir Borolas, no hombre, no me ayudes, estás viendo que acaban de vincular a un ex socio de Genaro García Luna durante mi sexenio. Pero bueno,
Gerardo Rincón, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró que todas las cartas que se han hecho públicas en donde el delincuente pide ayuda al gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que sea extraditado a México, dice que son falsas. Dice que son falsas, vamos a escuchar. Todas las cartas que se han presentado supuestamente en Estados Unidos y a la presidenta son totalmente falsas. Para poder obtener un documento de esa prisión del señor Guzmán, tiene que pasar por alta seguridad y posteriormente aprobado por el FBI. Como fueron otorgados mis poderes, mis documentos, que lleva un proceso de 30 a 40 días aproximadamente, y siempre y cuando te los aprueben el FBI. Ahora bien, las cartas que presentaron, para empezar, el señor Guzmán no sabe el idioma inglés, el español en escrito no es muy bueno para hacerlo, la firma no tiene nada que ver, yo conozco las firmas perfectamente, yo tengo los documentos, lo tiene la autoridad. Ahora, lo que sí estoy por mandar el día de hoy, no me voy a esperar más tiempo porque ayer recibió amenazas de mi familia por este tema y este gobierno, y perdón, no todos, algunos, se las gastan muy, muy mal, muy tremendamente. Y yo no voy a estar perdiendo más tiempo ni arriesgando más mi vida, simplemente voy a hacer lo que es correcto. Yo no defiendo delitos de todas las cartas. Ay, pues ahí lo tienen, dice el abogado. Ojo, que eran falsas las cartas. Qué casualidad, ¿no? Primero trató de que el gobierno federal salvara a este delincuente con estas cartas, ya que vio que no le funcionó, que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo batió. Ahora desacredita las propias cartas el abogado, digo, viéndolo en el sentido legal, las desacredita porque chicle y pegaban, no pegaron, bueno, son falsas, porque seguramente ya llegaron a un acuerdo en los Estados Unidos. ¿Y por qué me atrevo a decir que seguramente ya llegaron a un acuerdo en los Estados Unidos? Porque es el propio abogado quien ahora dice que tiene los nombres de por lo menos 32 políticos que presuntamente tendrían vínculos con el crimen organizado. O sea, les digo, ya llegaron a un acuerdo. ¿Qué fue lo que dijo Estados Unidos? A ver, tú, Guzmán, dile a tu abogado que ya no mande cartas, di que las cartas eran falsas y mejor yo te ofrezco esto otro, pero tú entrégame nombres. Hay que desarmar el gobierno de México. ¿Cómo lo hacemos? Pues acusando a más políticos del partido en el poder, que en este caso es Morena. Escuchen lo que dice el abogado. Esas personas relacionadas, quiero decir que fueron parte de gobiernos anteriores y después fueron de otro gobierno del señor Andrés. Posteriormente hay otros aquí. No todos siguen siendo funcionarios, sí, pero siguen teniendo facultades dentro de. Eso es muy, muy sabido por todo mundo. Si te fijas lo que pasó con el cuestión del huachicol, sin querer mencionar otras cosas, con el de la Marina que desvivieron, que lo encontraron supuestamente. Que se suicidó y. Sí, X. No quiero mencionar porque hay mucho trasfondo en eso. No es cierto. No es cierto, eso es mentira. Es un circo que se está haciendo. Yo lo digo con mucho respeto a todas las damas, a la señora presidenta. ¿Cómo permite que esté pasando eso? ¿Cómo permite que haya tanta gente sufriendo? Miren, los desaparecidos, con mucho respeto y con mucho dolor por las madres que están sufriendo. Hay que poner atención. Pero, a ver, abogado, muchos desaparecidos por el cártel de Sinaloa. Bueno, ¿le consta? No, pues, se denuncia, claro. ¿Sabe usted que los gobiernos también desaparecen? Por los Mayitos, por el cártel de Sinaloa, por el cártel Jalisco, etcétera. Mira, le voy a decir algo y se lo voy a decir con mucho respeto. A mí ya me secuestraron hace tiempo, me han balaceado y no fueron los cárteles, fue gente del gobierno. Ya mataron a mi coordinador, me valieron a mí. Estoy lleno de cicatrices por hacer la justicia, Susana. Y no fueron los malitos, no fueron los secuestradores, fue policías, fueron gente de gobierno, gentes municipales, gentes estatales. Están las denuncias. ¿Cómo ven a este narcoabogado? Está justificando ya a los delincuentes. Digo, lo bueno es que no protege delincuentes, protege procesos mal hechos, porque es lo que dice. Dice que no protege delincuentes, únicamente hace valer la ley, ¿no? Diciendo que los malos, ahora el malo es el gobierno. Los delincuentes nunca han sido los malos. Dice que ya lo han secuestrado, pues son los mismos delincuentes. No, fue el gobierno. No, son los contras. Para los que trabajas, hay que decir las cosas como son. Fíjense a qué extremo llegó este abogado, porque pues lamentablemente para él ya se inclinó a un bando y tiene que protegerlo a como dé lugar. Digo, entendiendo un poquito este contexto legal. Ahora, este abogado se está metiendo en problemas.
está afirmando irregularidades y está señalando como falsedad casos mediáticos, como lo es el de la Marina que mencionaba. Lo está tildando de falso siendo abogado, sin mostrar una evidencia que corrobore lo que está saliendo. Por eso les digo, ahora entienden el cambio de jugada. Ya les llegaron al precio en Estados Unidos. Ya Estados Unidos les está dictaminando cómo llevar el caso, porque ya les ofrecieron algo. Ya están acordando con los Estados Unidos, y es lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace un par de horas en una de sus mañaneras. Es Estados Unidos quien los tipifica como terroristas, y es Estados Unidos quien termina protegiéndolos y negociando con ellos. Pero miren, vuelve a confirmar Luis Chaparro, periodista de Pie de Nota, que efectivamente Estados Unidos fue quien comandó el operativo que dio como resultado el traslado de Sinaloa a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada. ¿Pudiste corroborar con tus fuentes que sí participaron las dependencias estadounidenses en la captura, déjame ponerlo así, y traslado del Mayo Zambada de México a Estados Unidos? Así es, Susana. A ver, nosotros lo mencionamos, lo dijimos y lo publicamos en su momento, casi a una semana de que se llevaran al Mayo Zambada. La información fue un secuestro, pero además participó Estados Unidos, es decir, fue un secuestro planeado, orquestado y llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos, utilizando a Joaquín Guzmán López como operativo en tierra, digamos. Lo que teníamos en ese momento, Azucena, eran pues versiones de los, digamos, de los agentes, de algunos agentes, que desde luego lo estaban diciendo de manera extraoficial, porque no tienen el permiso de su agencia o del gobierno de Estados Unidos para revelar detalles de ese operativo. La gran diferencia de lo que dijimos en ese entonces a lo que publicamos la semana pasada es que la semana pasada el FBI, con el pretexto, digamos, de haber donado la aeronave que llevó al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense, a un museo en Santa Teresa, Nuevo México, pues en ese pretexto y en ese contexto nos dieron un documento, obtuvimos un documento oficial donde incluso se da por nombre el operativo, donde incluso se detalla el nombre de los dos agentes que estuvieron a cargo de ese operativo de parte del FBI, sí, y donde se revela por... Fíjense, fue el propio FBI quien al momento de donar esta aeronave que fungió como traslado para estos dos delincuentes, quien termina confirmando que sí, ellos comandaron la operación. Era mentira la declaración que dio Ken Salazar, en donde decía que Estados Unidos no había tenido nada que ver en este secuestro. Era mentira. Le mintió Ken Salazar a López Obrador. Le mintió Rocha Moya a López Obrador, porque ya dejémonos de estos pensamientos de kinder de no, Rocha Moya no sabía nada. Sí sabía. Créanme, para llevar a cabo un operativo comandado por el FBI en territorio mexicano a espaldas del gobierno federal, necesitas mínimo de un gobernador estatal. Y ese es Rocha Moya. Claro que sí. Le mintió Hertz Manero, ex fiscal general de la República, a López Obrador. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela. Aeronave con Joaquín N. e Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto. 4. 31 de julio de 2024. El gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. 5. 9 de agosto de 2024. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 6. El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. 7. 2 de julio de 2026. Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante?
¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. ¿Alguien mintió? 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Alguien mintió. Alguien mintió. O el FBI se está adjudicando una acción que no creo, únicamente por levantarse el cuello, o Ken Salazar mintió en propio territorio nacional. Alguien mintió, qué casualidad, y digo, por eso no creo que el FBI esté mintiendo, sino que es Ken Salazar. Qué casualidad que días después de que se llevan a estos dos delincuentes, Estados Unidos recibe en su frontera a familiares de estos mismos delincuentes con unas maletotas que ropa no llevaban. Ropa no llevaban, llevaban puro efectivo. Gringos mentirosos. Pues esta es la información. Resalto lo dicho por la Secretaría de Gobernación. Durante los últimos meses del gobierno del presidente López Obrador, arriban, como todos saben, estos dos miembros de una organización de la delincuencia organizada a Estados Unidos, provenientes de México. En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la Embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México. Si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos. Todos recuerdan esta pregunta, esta solicitud de información. Se hizo en varias ocasiones. La respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Ken Salazar le mintió a López Obrador, y vuelvo y repito, no nada más Ken Salazar, Rocha Moya colaboró con los Estados Unidos. Pero acuérdense que Roma no paga traidores, y por eso ahorita lo tienen de las greñas a Rocha Moya. Hertz Manero le ocultó evidencia a López Obrador. Lamentablemente así pasó. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de que nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.